Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hemos estado ya algunos meses estudiando este Evangelio y pues hoy no va a ser la excepción, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Este capítulo donde ya hemos estado algunas semanas meditando sobre las parábolas, ¿recuerdan? Así empezaba este capítulo con la parábola del sembrador. Y antes de que vayamos a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, solamente déjenme recordar un par de cosas sobre este capítulo. La primera parábola que veíamos era la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y cuando la estábamos estudiando, el pastor nos mostraba, y el Espíritu Santo también, cómo esa parábola y entender esa parábola eran la clave para que pudiéramos entender las demás que venían, porque de repente sin la revelación del Espíritu pueden ser un poquito complicadas, ¿verdad? Parece que son cosas fáciles cuando las leemos la primera vez y luego después ya cuando meditamos en lo que va diciendo es como, órale, es muy profundo, no me había dado cuenta de todo lo que dice. Pero justamente entender la primera era necesario para las personas que lo iban a estar oyendo y para nosotros también. Entender la parábola del sembrador nos iba a dejar saber cómo estaba nuestro corazón, ¿no? Cómo soy o cómo no soy receptivo a la palabra y al consejo de Dios, y poder responder a eso nos iba a dejar ir viendo todo lo demás. Entonces déjenme orar para que podamos empezar y luego vamos recordando algunas cosas, ¿les parece? Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo, Señor, regalarnos esta tarde y dejarnos venir delante de ti, Señor, buscándote, estando en tu presencia, y te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestros ojos, abriendo nuestra mente, Señor, y abriendo nuestro corazón, que podamos ser confrontados, Señor, que podamos ser corregidos, que podamos ser enseñados e instruidos para bendecir tu nombre, Señor, para ver lo que tú has hecho por nosotros y que podamos responder al llamado que nos hagas en este día, Señor. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas tú quitando cualquier distracción que pueda distraernos, Señor, que pueda quitarnos nuestra atención de tu consejo, y más bien podamos tener todos nuestros sentidos enfocados en ti para escucharte claramente. Te lo rogamos como iglesia, Señor, y te lo rogamos con todo nuestro corazón. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Les decía, les recordaba que hemos venido de un capítulo largo en donde hemos ido viendo lo que el Señor pone delante de las personas, ¿no? Esta pregunta de ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es buena tierra o no lo es? ¿Eres receptivo al consejo de Dios o más bien lo estás rechazando? ¿Estás dispuesto a escucharlo y obedecer lo que te mande y lo que te llame, o quizá lo estás dejando de lado? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Lo que la parábola del sembrador ponía delante, y el Señor decía, es necesario que lo entiendan, porque si no lo entienden no van a entender lo demás. Lo segundo era el propósito de las parábolas. ¿Se acuerdan cómo el Señor dice, les hablo por parábolas para que ya no haya más condenación sobre ellos? No están entendiendo, entonces necesitan escucharlo por parábolas, como en código. Pero no solamente era eso, sino que las parábolas también tenían como propósito revelar misterios del reino de los cielos. ¿Qué es un misterio? Pues básicamente algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado, ¿no? Algo a lo que le han quitado el velo, que ahora es claro. Acá la cosa es que de repente cuando vamos por las parábolas es como, pues no es tan claro, Señor, ¿no? O sea, como que de todos modos hay que tener paciencia sobre lo que nos estás diciendo. Y sí, porque lo veíamos con las otras parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, y cómo de repente podemos interpretarla de un modo, pero en realidad el Señor estaba hablando de otra cosa, ¿no? De repente eso lo traemos muy a una aplicación personal inmediata, y no es que necesariamente esté mal, pero la profundidad de lo que estaba diciendo tenía que ver más bien con el resto de la iglesia y no solo conmigo. Y lo mismo con la parábola de la semilla de mostaza, como en estas tres parábolas que veíamos, la del trigo, la de la semilla y la de la harina leudada, podíamos ver cómo coexistían el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Cómo está en este mundo la iglesia y cómo coexiste con el mundo
los malos, los hijos de Satanás. La semana pasada el pastor nos decía, eres uno o eres otro, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. Al final de lo que veíamos la semana pasada, el Señor explicaba esa parábola, lo veíamos, podíamos más o menos entender todo lo que implicaba que crecieran junto con los hijos de Dios, los hijos de Satanás, y cómo va a ser hasta el final del tiempo, cuando se va a ver, como dice el dicho, de qué lado masca la iguana, ¿no? Quién está con el Señor y quién estaba en su contra. Y ya no va a haber mentiras, ya no va a haber nadie que pueda decir, yo sí soy lo que creo que soy, pero nunca lo fui. Y eso es de lo que ha venido hablando. Y hoy vamos a ver el resto de las parábolas. De hecho, vamos a ver el resto del capítulo, ¿no? Pero no quería empezar a leer sin que pudiéramos ir recordando de dónde veníamos, porque es importante, porque de hecho lo que vamos a empezar a ver en el versículo 44 es la continuación inmediata de esa conversación. ¿Con quién está hablando el Señor? Lo veíamos en el verso 36. Dice entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola. Entonces ya no está, como lo veíamos al principio del capítulo, afuera de la casa ni frente al mar, ya está con sus discípulos y es a ellos a los que les explica la parábola de la cizaña y es a ellos a los que les va a decir las siguientes tres. Déjenme leer las primeras dos y vamos notando algunas cosas de lo que el Señor va diciendo y luego ya avanzamos a las demás, ¿va? Déjenme leer ahí verso 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Son dos parábolas muy cortas, ¿no? Son dos parábolas que de hecho cuando podemos estar haciendo nuestro devocional en el Evangelio, las pasamos rápido, ¿no? Es como, bueno, está padre, ¿no? Pero ¿qué significan? Tienen un significado bastante profundo y sobre todo de mucha confrontación para las personas que lo están escuchando. Les decía, está hablando el Señor solamente con sus discípulos, solamente con hombres israelitas, judíos, gente que es heredera de la gracia de Dios, que asimismo se veían como muchos otros orgullosos de sobre todo no ser gentiles. Ellos son los que están escuchando esto. Y aunque muchas veces nosotros podemos tener la tentación de interpretar estas parábolas desde la aplicación personal y decir, claro, yo también como el Señor, esto lo estimo y lo veo precioso y dejo todo, no está hablando de eso. Está hablando de algo mucho más profundo y serio y vamos a ver exactamente qué es eso, por qué es relevante. A forma de resumen muy rápido, básicamente les va a mostrar a través de estas dos parábolas que ellos como judíos y como israelitas y como seguidores suyos no tenían ningún mérito ni ninguna posibilidad de jactarse por ser parte del reino de los cielos, ¿no? Les está hablando de quiénes son los hijos del diablo, quiénes son los hijos de Dios, quién es trigo, quién es cizaña, quién es parte de la hortaliza, quiénes son las aves del cielo. O sea, está poniendo estos dos grupos y de repente probablemente estos hombres podían tener la tentación de jactarse a sí mismos y decir, estoy con el maestro, ¿no? Entonces yo soy parte del reino. Y el Señor básicamente con esto les dice, no todavía, ¿no? ¿Cómo y por qué? Bueno, llegando a estas, vamos a ver algunas analogías, ¿no? ¿Recuerdan? El propósito de las parábolas, se los decía ahorita, es revelar algo que estaba escondido. Y esto no es ajeno a lo que estábamos viendo de las otras, que van revelando algunas características del reino. Las que estaban atrás mostraban cómo el reino se ve junto al mundo y estas dos van a mostrar cómo nos hacemos parte del reino o cómo más bien Dios nos hace parte
de su reino. En la primera dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y vamos a empezar a ver en estas dos algunas semejanzas entre dos cosas, ¿no? Va a empezar a igualar algunas cosas. Un tesoro, un mercader, hay un hombre que encuentra un tesoro en un campo, buscan algo, pero lo encuentran y lo estiman precioso, y cada una de esas cosas tiene un significado. El primero que aparece es el tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro? Pues básicamente es la iglesia, el reino. Viene hablando de ellos, ¿no? Viene hablando de quiénes son los hijos de Dios. Lo veíamos al final de la explicación de la parábola anterior, en el verso 43, como dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿no? Los hijos de Dios, ellos son el tesoro, ellos son los que están ahí. El campo, como veíamos en la parábola anterior, pues también es el mundo. Porque la iglesia está en el mundo, ¿no? Nosotros estamos en el mundo. Regularmente pensamos que, o podríamos pensar que cuando nos convertimos al Señor, escuchamos el mensaje, todo va a cambiar, todo va a ser color de rosa y, oh mentira, triste realidad, ¿no? Se vuelve más difícil. Pues el Señor lo dijo. ¿Recuerdan al final del capítulo 16 del Evangelio de Juan, como les dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso se lo decía a los mismos hombres que están oyendo esto, sus discípulos. El campo, entonces, es el mundo, el tesoro es la iglesia, y entonces, ¿quién es el hombre que encuentra el tesoro? Les decía hace rato que de repente cuando llegamos a estas dos parábolas podríamos tener esta tentación como los discípulos de pensar que nosotros somos los que encontramos el tesoro, ¿no? Y en un sentido aplicativo, inmediato, probablemente pueda decir, claro, Dios me está hablando eso y sí puedo ser ahí, pero de forma profunda, ese hombre que encuentra ese tesoro en ese campo es el Señor, es Dios quien está encontrando eso. Es Dios quien está encontrando eso en un mundo que está corrompido. Es su iglesia la que está aquí, ¿no? Pero no la toma de inmediato, y eso sí podemos verlo. Nosotros somos parte de ese cuerpo, pero no parece San Jerónimo Chicahualco como el reino celestial, ¿verdad? Menos con las inundaciones o con el tremendo calor o con la basura o el ruido o todas esas cosas. Pues no, seguimos aquí, estamos todavía escondidos, dice la parábola. El Señor no lo ha tomado. ¿Qué es lo que hace? Dice, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor hace eso. Ese es el sentido de esta parábola. El hombre es Dios, es el Señor el que vendiendo todo va a comprar el campo. La siguiente parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿no? Mismo ejercicio de interpretación que el anterior. Hay algunas comparaciones, ¿no? ¿Quién es el mercader? El mismo que es el hombre que compró el campo, el Señor. ¿Quién es o qué significa eso de las buenas perlas? Pues que se podría buscar algo que es estimable, algo que es de gran valor, algo que valiera mucho. ¿Y qué es lo que encuentra este hombre? Una perla preciosa. No encuentra muchas, encuentra una perla que brilla más que las demás. La palabra preciosa habla que es intrínsecamente hermosa, que no hay nada que se le pueda comparar. ¿Y qué es lo que hace este mercader cuando ve eso? Bueno, pues básicamente la compra. ¿Cuál es esa perla? Pues la iglesia. Igual que con el tesoro escondido de la parábola anterior, lo que encuentra este hombre en esta parábola es algo de gran estima, es algo que tiene mucho valor para él. No dice que por sí misma tenga mucho valor, dice que es estimable para aquel que lo está viendo, porque él es el que lo está comprando, él es el que está decidiendo dejarlo todo, vender todo lo que tiene para ir y comprar esas dos. ¿Cuál es el misterio revelado de estas parábolas? Los judíos, como les decía hace unos minutos, pensaban de sí mismos que por sí mismos valían ser el reino de Dios. Algo que distinguía y sigue caracterizando a los judíos es su gran orgullo por ser judíos. No sé si ustedes conocen a alguien, pero tienen un orgullo
latente, palpable, es evidente que ellos se enorgullecen de ser judíos. De hecho, se enorgullecen de no ser gentiles, ¿no? Los consideraban perros, eran ofensivos con los que estaban alrededor, no se juntaban con ellos, no los tocaban, no se metían a sus casas, no comían con ellos, básicamente los despreciaban. El mayor orgullo de ese pueblo era ser lo que ellos creían que eran. Casi en ese momento ellos pensaban que Dios les hacía, o más bien ellos le estaban haciendo un favor al Señor por dejarlo ser su Dios. Este pueblo que venía de haber fallado tantas veces y de tantas formas en el pasado, como lo podemos ver en los libros de los jueces, de los reyes, en los libros de crónicas, que caían una y otra vez, que eran rebeldes, que eran hipócritas, dice la palabra que era un pueblo contumaz, ¿no? Que era un pueblo que no se dejaba gobernar, que iba en contra de su nombre. Israel significa gobernado por Dios, y ellos no se dejaban gobernar. Después de la reprensión, después de la disciplina del Señor y de que se van esclavos a Babilonia y 70 años después vuelven, parece que la idolatría ya no era un problema para ellos. Por lo menos ya no era un problema con imágenes, ya no tenían un altar para Jehová y un altar para los Baales. Ya el de los Baales lo habían quitado, habían dejado el bueno, el del Señor, pero a un lado se habían puesto a ellos mismos. Estos judíos, como todos los judíos, pensaban que solamente por ser judíos el Señor les iba a dar el favor. Y estas dos parábolas están revelando que no es así. ¿Sí lo ven? Porque hay un hombre, hay un mercader que vendiendo todo va y lo compra. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de que va y vende todo? Déjenme leer solamente y de forma muy rápida Filipenses capítulo 2. Si pueden acompañarme, vayan, si no en las pantallas lo van a poder ver. Pero en Filipenses 2, el apóstol Pablo le recuerda algo a la iglesia y anima a la iglesia a que vayan pensando una cosa. Les dice: sean humildes, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en el verso 5 les dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teniendo todo, fue y lo vendió. Teniendo todo lo que tenía, fue y lo vendió. ¿Sí lo ven? Dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Vendió todo y compró el campo. Vendió todo y compró la perla preciosa. ¿Cómo la compró? Dice Pablo ahí en Filipenses que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Déjenme recordarles lo que Pablo también enseña, pero a otra iglesia, a la iglesia de Corinto, ahí en 1 de Corintios capítulo 6. Pablo animando a esta iglesia a que se comporten santos, a que glorifiquen a Dios, les recuerda la razón por la cual deben hacerlo. Y al final del capítulo 6, en el verso 20, les dice: porque habéis sido comprados por precio, ¿no? ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Teniéndolo todo, estando en su trono celestial, estando sentado, rodeado de ángeles y de su gloria y de querubines cantando. ¿Se acuerdan de Isaías 6? No lo vamos a leer, ¿no? No vayan para allá, pero en Isaías 6, cuando el Señor llama a Isaías, le da esta visión y este hombre llega delante de la gloria de Dios y ve la gloria y ve a alguien sentado ahí y ángeles cantando y diciéndose a sí mismos: santo, santo, santo. El Señor estaba ahí sentado, recibiendo esa gloria que ha merecido siempre, recibiendo el aplauso, la adoración que se merece, porque es digno, porque es bueno, porque es santo. Los ángeles lo estaban haciendo y Pablo dice: estando ahí, no lo estimó como algo a que aferrarse. Se despojó, se quitó de ahí, él solo se levantó, nadie lo quitó, nadie lo movió, él solo decidió hacerlo y se humilló. Lo que leíamos en Filipenses básicamente es una escalera descendente, ¿no?
Si le ponen atención, va escalón por escalón hasta abajo, hasta la humillación absoluta, hasta la humillación total, en donde dice que murió, y murió en la cruz, en una muerte denigrante, en una muerte vergonzosa, una muerte que ni siquiera los judíos hacían, ¿no? Era algo que hacía Roma y que era espantoso, era cruel. Y el Señor hizo todo eso, teniendo todo, ¿no? Lo vendió y compró el campo. Lo vendió y compró la perla. Dice el verso 44, ahí en Mateo, que lo hizo gozoso. No lo estimó, no se aferró a eso el Señor. ¿Todo eso qué significa? Redención. Déjenme solamente leer muy rápido lo que también el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, pero a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo le recuerda esto a la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, hablando del Señor Jesús, el perdón de pecados. Eso es la redención, que a través de la sangre del Señor nosotros tenemos ahora perdón de nuestros pecados. Su muerte en la cruz, que Él haya dejado toda su sangre, cada gota, como el pago por expiación por nosotros. Que Él hubiera sido lo que Juan el Bautista decía de Él cuando lo vio. ¿Se acuerdan? Que sus discípulos estando cerca les dice, mírenlo, ahí está, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio, el que iba a estar entre el Padre y nosotros para que nosotros pudiéramos estar con el Padre. Dice Pablo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas dos parábolas básicamente hablan de ese pago, de esa redención, de lo que el Señor iba a hacer. No es algo que iba a tomar por sí mismo o iba a tomar de gratis. ¿Por qué? Pues porque dice el verso 10, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios siempre fue que estuviera todo junto, siempre fue que estuviéramos unidos, que fuéramos así, como muéganos, ¿no? Somos un cuerpo, somos su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Entonces, estas parábolas le estaban mostrando a los discípulos lo que el Señor iba a hacer. Lo que para nosotros ya hizo, y es como raro porque ellos quizá no lo entendieron del todo, aunque ahora vamos a ver un detalle ahí en el Evangelio de Mateo. Parece que no era tan claro porque todavía no pasaba. Quizá nosotros lo podemos ver hacia atrás y sea como, es evidente, es obvio, claro que sí, ¿no? Pero piensen en estos hombres que lo están escuchando por primera vez. Piensen en Pedro, piensen en Juan, ¿no? Juan, su hermano Jacobo, que eran los hijos del trueno, ¿no? Que cuando se acercaban a un pueblo, al pueblo samaritano y quisieron pedir posada, ellos dijeron no, y cómo se enojan y le dicen al Señor, Señor, que baje fuego del cielo y que los consuma a todos por miserables. ¿Y qué les dice el Señor? Tranquilos, ¿no? Piensen en que ellos están escuchando eso, piensen que estos hombres que se sentían orgullosos de ser judíos, de repente están escuchando, ¿cómo que el reino no es solo porque nacimos aquí? ¿Cómo que el reino no es solo porque tú nos has escogido? Y de hecho habían olvidado eso. Estos hombres no recordaban que Abraham pues tampoco hizo nada por ser escogido. Si ustedes recuerdan el llamado de Abraham en Génesis 12, básicamente Abraham de 60 años y después de haber vivido una vida un poco alocada, ¿no? Siendo idólatra, estando en un pueblo pues bastante pagano, el Señor simplemente lo llama y él sale y le cree y lo sigue, pero no porque Abraham hubiera sido diferente al resto de gente que estaba ahí, simplemente porque Dios quiso y a través de él dice, haré benditas a todas las naciones de la tierra. Estos eran hijos de Abraham, pero se habían olvidado de eso. Lo que significa eso de vender y comprar, pues básicamente es la redención que el Señor había puesto delante de nosotros, pero ellos todavía no lo iban a poder ver. Es interesante lo que van a responder después. Ahorita vamos a ese pequeño detalle, ¿no? Pero
el Señor les estaba mostrando justamente eso, el misterio que estas parábolas revelaban, el misterio de su voluntad, pues es lo que Pablo ya nos decía en Efesios, reunir todas las cosas en Él, ¿no? Que Él comprara todo. Ya vimos cómo. ¿Por qué? Probablemente es la pregunta. Y es una gran pregunta, ¿no? Creo que hay una respuesta corta y es porque Él quiere, básicamente, ¿no? Hay una respuesta larga y pues también es porque Él quiere, porque Él nos ama. Somos el objeto del amor de Dios. No sé si ustedes lo sabían, lo habían pensado, lo recordaban, pero Dios nos ama. Y desde el principio ha querido tener comunión con nosotros, que estemos cercanos, que seamos parte de su reino, que estemos ahí para Él. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿la instrucción cuál es? Acercarnos, ¿verdad? ¿Y cómo iba a poder acercarme? Pues por lo que Él hizo, es un trono de gracia. La idea de estar cerca de Él es para tener comunión con Él, porque ese era el plan, ese era el propósito, para eso fue la redención, porque Dios ama a su iglesia. La siguiente parábola es la parábola de la red, dice el verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Igual que con la parábola del sembrador y con la parábola del trigo y la cizaña, esta, afortunadamente y gracias a Dios, está explicada, ¿no? La semana pasada veíamos que los discípulos al parecer habían entendido la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura y no pidieron explicación por esas dos. Y la verdad es que yo sí le preguntaba al Señor, ¿por qué los dejaste que no te preguntaron? ¿No? O sea, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo de interpretación. Pero esta sí nos la interpreta el Señor, ¿no? Esta sí está interpretada. Y básicamente lo vamos a poder ver a partir del verso 49, cómo estas equivalencias están muy claras. Es una parábola que habla sobre el fin del tiempo, cómo los ángeles van a separar estas dos cosas, pero hay algunas que no están tan claras. Por ejemplo, ¿qué onda con la red? ¿No? ¿Qué es eso de la red? ¿Qué es eso de que es echada al mar? ¿Qué es eso que recoge peces? Pues igual que en lo demás, pues la red es la iglesia, que es echada al mar. El mar es el mundo. ¿Se acuerdan? Al principio de este capítulo, dice el verso 1, déjenme leerlo muy rápido. Capítulo 13, verso 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y no sé si estaban por aquí o pudieron escucharlo en las grabaciones, pero el pastor nos explicaba esto que algunos estudiosos de la Biblia consideran, ¿no? La casa y el mar son un simbolismo de Israel y del mundo, y cómo el Señor estaba saliendo del pueblo de Israel para hablarle entonces estas cosas al mundo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, siguiendo esa línea, el mar aquí pues también es el mundo, la red es la iglesia, y la iglesia está mandada al mundo, ¿no? Seguimos aquí, estamos aquí, y esta va a recoger toda clase de peces. Vamos a seguir viendo lo mismo que con el trigo y la cizaña, que con el árbol de la semilla de mostaza. Van a seguir estando los buenos y los malos. No vamos a poder evitar eso, y no vamos a poder quizá distinguirlos tan fácil. Probablemente cuando vemos estas cosas podemos traer a nuestra mente a alguna persona en particular, ¿no? Claro, yo conozco a ese, claro, yo lo he visto, por supuesto, sí. Bueno, decía el pastor Ibert, ten cuidado porque puede ser ese injusto, ese malo, esa cizaña, el que está sentado junto a ti. Pero todavía debes de tener más cuidado porque ese puede ser tú y no te has dado cuenta. Es muy tentador de repente oír con oído ajeno, ¿no? Y pensar, claro, esto es para esa persona. No, esto es para que lo escuche esa persona. Esto es para que se arrepienta aquel. ¿Y cuándo me voy a arrepentir yo? ¿No? ¿Cuándo esto va a ser para mí? ¿Cuándo el Señor va a estar hablando a mi corazón? No me contesten, pero pregúntenselo, ¿no?
El Señor les estaba diciendo esto para que tuvieran eso en mente. No era una mala advertencia, simplemente era una descripción de la realidad. Esta misma duda era la duda que había tenido Juan el Bautista. Y lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Cómo Juan le decía, pues ya estás aquí, ¿por qué tu reino no es perfecto? ¿Por qué sigue estando el mal? Y ya el pastor nos explicó durante varios minutos la semana pasada cómo es que eso funcionaba. Y básicamente es lo mismo. Eso no va a pasar hasta que la segunda venida se cumpla, hasta que entonces ya sea la instauración del reino perfecto del Señor. ¿Cuándo será? No lo sé, ¿no? No lo sé, pero creo que va a ser pronto, igual que Pablo pensaba que iba a ser pronto, igual que Pedro esperaba que fuera pronto, yo también espero que sea pronto, ¿no? ¿Cuánto es pronto? Tampoco lo sé, ¿no? Y no vamos a especular sobre eso. Ojalá sea muy pronto, más pronto que antes, sí es, ¿no? Faltan menos días que los que faltaban cuando Pablo lo escuchó y predicaba el Evangelio. Faltan menos días que cuando ellos escucharon esto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí están las comparaciones. El Señor dice, al final de los tiempos, los ángeles van a separar y habrá justos y habrá injustos. Y los injustos, dice, serán echados al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un destino para las personas que continuamente están rechazando el mensaje del Evangelio. Y es un destino desolador. Probablemente aquí en la tierra y sobre todo en estos últimos tiempos podemos parecer ingenuos, podemos parecer faltos de entendimiento, de conocimiento, tontos por creer en la Biblia. Pero no hay nada más sensato que hacerle caso al Dios de la Biblia. No sé si ustedes han podido comprobar que la voz del Espíritu Santo retumba en su corazón. Pero si es así, lo veíamos también en semanas pasadas, en días pasados, ¿no? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hay un destino para aquellos que lo rechazan. Pueden ser recogidos también, pero van a ser separados, porque Dios no puede ser burlado, ¿no? Probablemente los que estamos aquí sí podemos ser burlados. Incluso los que estamos aquí podemos burlar a los demás, podemos engañarlos, podemos mantener una reputación y no necesariamente tener un buen carácter, sino tener una buena imagen y servir y hacer y ser y parecer, pero eso no me hace parte del reino de los cielos. Eso no me hace alguien que vaya a ser recogido con los peces buenos. El destino para estos es el horno de fuego, el lloro, el crujir. Es el infierno. Y no es un lugar que parezca tentador desde aquí, ¿no? Las caricaturas, las películas le han hecho mucho daño a esta cultura en ese sentido, a este mundo. Nos han hecho pensar que el infierno va a ser risas y diversión, va a ser como Six Flags, pero con esteroides, ¿no? Todo el tiempo va a estar para arriba y la fiesta y todo, y no va a ser así. La persona que más habló del infierno es el Señor Jesús, y una y otra vez cuando habla de ese lugar, dice que es el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar desolador, donde ya no hay esperanza, donde no va a haber ni siquiera así de decir que puedo llamar al Señor como Señor. Ya no va a ser tiempo. Ahí no vamos a poder amar a Dios, no vamos a poder rogar a Dios, no vamos a poder estar con Dios, lo vamos a ver pero no vamos a tener comunión con Él, no vamos a disfrutar de su presencia, va a ser temible, porque va a haber juicio sobre eso. Es un horno de fuego, es lloro, es crujir de dientes. Esto de crujir no solamente es que se raspan los dientes como cuando estás enojado, sino también que tiritan. Y no sé ustedes, pero o hace mucho frío o tengo mucho miedo cuando esas cosas pasan y no lo puedo controlar. Y eso va a ser ese lugar. Entonces, el Señor les revela estas cosas para que estén atentos, para que ellos puedan apreciar, puedan ver algo que todavía no ha sucedido, que es que Él va a comprar a su reino, Él va a comprar a su iglesia. Pero nosotros sí podemos verlo, ¿no? Ellos todavía no se encontraban con la cruz de frente, pero nosotros ya la vemos
hacia atrás. La pregunta práctica para esto es, ¿qué estoy haciendo con esa revelación? ¿No? Estos hombres hicieron algo muy curioso. Déjenme leer el verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y fiel al carácter de estos hombres, que eran por lo regular igual que Pedro, impulsivos, ¿no? Prontos para contestar, sin pensar muy bien lo que estaban diciendo, dicen: sí, Señor, ¿no? El Evangelio no es muy claro, por lo menos Mateo, probablemente para no exhibirse y exhibir a sus hermanos, no dice que no entendieron. Pero cuando vamos recorriendo la Biblia y vemos lo que va pasando después, vemos que hasta Hechos 10, Pedro no había entendido del todo estas dos parábolas, ¿no? O estas tres. En Hechos 10, si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero cuando puedan, léanlo en casa. En Hechos 10, Pedro está orando en la azotea y de repente lo manda a buscar un hombre romano, un gentil, que están en Cesarea, y manda a traerlo a la casa de una hermana, y Pedro está orando y de repente mientras ora tiene una visión, baja un lienzo con animales que no eran, eran animales inmundos para los judíos, y oye una voz que dice: Pedro, mata y come. Y Pedro que dice: no, Señor, porque nunca animal inmundo ha entrado en mí. ¿Y qué le dice Dios? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso le pasa 3 veces, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Si no, lo pueden revisar en casa con calma, pero eso le pasa 3 veces. Entonces, como que en realidad no entendió tanto, ¿no? Como que esta respuesta que dio aquí no era tan de veras, pero alcanzaron a entender algunas cosas. Probablemente no entendieron la totalidad de lo que significaba que el Señor iba a comprar a todo su reino y a toda su iglesia, y cómo lo iba a hacer y de qué forma, y que era necesaria la cruz, y que era necesario el sacrificio, y que era necesaria la sangre. Pedro, antes de la cruz, le dice: Señor, tal cosa no te pase, eso no te acontezca, pobre de ti, líbrate. ¿Sí se acuerdan? Lo vamos a ver después en el Evangelio, cerca ya del momento donde va a ser Jesús apresado. Pero algunas cosas sí las entendieron. Probablemente lo último, ¿no? Va a haber justos, va a haber injustos. Y no necesariamente los justos solamente son los que dicen que son judíos, o los que se creen judíos, o los que creen que por ser judíos van a ser justos. Porque hasta este punto el Señor ya les había dado la clave para que pudieran entender cómo entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan cómo empezó el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué era lo que empezó a predicar cuando se empezó a revelar a la gente? Arrepiéntanse. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Lo mismo que al principio era aquí. Lo mismo que antes era verdad, aquí era verdad. Y lo mismo que fue verdad cuando el Señor empezó, es verdad hoy. La forma o el medio para llegar a ser parte del reino es con el arrepentimiento. Eso no ha cambiado. Que podamos estar a cuentas con Dios, que podamos ver que mi pecado llevó al Señor a la cruz, que fue mi pecado lo que lo llevó a no estimar su trono como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan de Filipenses? Hace sentido, ¿eh? El Señor les había mostrado que el arrepentimiento era lo único que los podía hacer parte del reino. A estos hombres les había dicho: no se jacten de ser hijos de Abraham, porque les digo que incluso podría sacar de estas piedras hijos de Abraham. ¿Sí se acuerdan? La obra de Dios, dice Juan 6:29, solamente es creer en quien el Padre había enviado, en Jesús, como Señor, como Salvador, y arrepentirnos. El arrepentimiento tendría que llevarme a ver que eso es verdad y reconocerlo y decir: Señor, tú dices la verdad, yo estoy equivocado. Gracias por hacer lo que hiciste. Gracias por dejar tu trono. Gracias por mantenerte en esa cruz. Decía un pastor: ¿qué creen que mantuvo al Señor en esa cruz? ¿Los clavos? Pues no creo, ¿no? Lo vamos a ver un capítulo después. De hecho, aquí en el Evangelio de Mateo,
el Señor camina sobre el mar. El Señor calma tempestades. Con su voz todo le hacía caso. Sus discípulos hasta ese momento van a decir, en verdad este es Hijo de Dios, ¿no? Después de 14 capítulos de estar con Él, como que tampoco se habían dado cuenta todavía, pero hasta ese punto van a verlo y entonces van a poder llamarlo así. ¿Ustedes creen que si podía calmar el mar con su voz y la tormenta y hacer silencio y que hubiera grande bonanza, dice el Evangelio, no se podía bajar de la cruz y quitarse los clavos? Claro, ¿no? ¿Qué lo mantuvo ahí? Su amor por nosotros, porque lo veíamos hace rato, somos el objeto del amor de Dios. Todo esto lo estaban escuchando estos hombres y de repente dicen, sí, Señor, sí entendemos, como a la mitad, ¿no? El Señor les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Básicamente el Señor les dice, pues si de verdad entendieron, pues ya entendieron, ¿no? Y ustedes también, ¿entendieron? Nada, no sé. Esto, ¿qué es esto de un escriba docto en el reino de los cielos? Pues básicamente alguien que sí va entendiendo de qué van estas parábolas, qué significan, qué implican, cómo impactan mi vida, cómo impactan mi corazón, y poder ver que de la revelación antigua y de la nueva revelación siempre hay algo que Dios está mostrando. Es un tesoro, ¿no? Todo está revelado, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es revelación de Dios para que yo la pueda apreciar, para que yo la pueda disfrutar, para que yo pueda vivir de acuerdo a ella. Y cualquiera que diga que es docto en el reino de los cielos, lo va a entender. ¿Qué es eso de ser docto? Pues que soy entendido, que no se me pasa por alto, ¿no? Que ya le caché, ya le agarré la onda a esto del cristianismo. No se trata de mí, se trata de Él. ¿Sí lo ven? Después de esto, dice el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor, después de enseñar en Capernaum, pues acaba esa obra, ¿no? Dice el verso 53, cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Por lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos, es muy probable que el Señor siguiera en Capernaum. De hecho, al principio de este capítulo dice que estaba frente al mar, ¿no? Y empieza a hablar sobre una barca. Y el lugar donde regularmente el Señor hacía eso era Capernaum, de donde eran Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y Mateo, por lo menos, ¿no? Los demás no estoy muy seguro, pero ellos 5 eran de ese lugar, ahí el Señor los llamó. Y de ahí se va a Nazaret, que es de donde él era, donde él creció. Ustedes recordarán, y si no se los cuento, pero él nació en Belén, ¿sí se acuerdan? Al principio de este evangelio se narra, ¿no? Y también en el evangelio de Lucas, los primeros capítulos, cómo nace en Belén, pero crece en Nazaret y se va para allá. Más o menos está a unos 50 kilómetros de Capernaum, es como de aquí a Santa Fe, más o menos, ¿no? Esa distancia recorre el Señor y se va. En los últimos capítulos del Evangelio de Mateo hemos visto cómo en Capernaum y en todas esas zonas el Señor ha hecho milagros. Ha sanado personas, ha estado predicando verdades del reino, ha estado dando vista a los ciegos, ha hecho hablar a los mudos, ha curado a los sordos, ha exorcizado a los endemoniados, ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Hemos visto ciudades con mucha fe, hemos visto a personas con mucha fe. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía 12 años de sangrado y que de repente dice, si tocare solo el borde de su manto, seré sana? Y va y lo toca y se cura, ¿no? Y en ese mismo pasaje de Mateo vemos cómo resucita la hija de Jairo. Vemos a unos padres con fe, vemos a una mujer con fe, pero también hemos visto reproches. A estas ciudades es a las que el Señor les reprocha también su incredulidad.
porque no todos estaban creyendo y no todos estaban escuchando y recibiendo. De hecho, las parábolas empiezan porque las personas ahí estaban rechazando al Señor. ¿Sí se acuerdan? Por eso las parábolas empiezan a aparecer en el ministerio del Señor, porque dices que lo que es verdad y lo que les está siendo revelado lo están rechazando. Entonces, si yo sigo revelando más cosas y las siguen entendiendo y me siguen rechazando, hay más condenación sobre ellos. Ya no, para eso estaban las parábolas. Y se va a su tierra y pasa exactamente lo mismo. En su tierra va a pasar lo mismo que pasaba en Capernaum. En su tierra llega, dice el verso 54, venido ahí, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Cuando estaba estudiando me hacía una pregunta y era, pues, ¿qué les estaba enseñando? ¿No? Seguramente no era algo muy diferente a todo lo que ya hemos estado viendo de él, pero seguramente si sus Biblias tienen referencias, viene ahí que es un pasaje paralelo de Marcos 6, y básicamente tiene una transcripción muy parecida. Y también tiene de referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas añade algunos detalles que ni Marcos ni Mateo sí describen. Vamos a leerlo muy rápido. Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¿No? ¿Qué les estaba enseñando? Esto. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Dice el verso 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¿No? De repente estos hombres que lo vieron crecer, que platicaron con él, que jugaron con él, lo están viendo delante y están escuchando estas cosas, y el Señor les dice: yo soy al que ustedes han estado esperando. Yo soy el Mesías que ustedes han estado pidiendo, que han estado anhelando, los que las Escrituras profetizaban, lo que Isaías decía, lo que todos los profetas hablaron sobre el Salvador, soy yo. ¿Qué hacían estas personas? Dice el verso 22, todos daban buen testimonio de él, ¿no? Nadie podía decir: es un mentiroso, es un borracho, es un fiestero, es un jugador, nadie podía decir: yo lo vi haciendo cosas indebidas, yo lo vi rompiendo la ley. Nadie. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y hacían la misma pregunta que en Mateo: ¿no es este el hijo de José? Lucas le pone nombre a lo que Mateo no, porque dice: ¿no es este el hijo del carpintero? El carpintero era José, pero es la misma pregunta. ¿No es ese su papá? ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? O sea, yo conozco a su padre, yo conozco a su madre, ¿no? El Señor les dice, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué había hecho en Capernaum? Ya las repasamos, ¿no? Milagros, predicaba, calmaba el agua. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos están ahí, el Señor los alcanza, ¿no? O sea, calmaba la tormenta. Todo eso, y de repente los que lo conocen de siempre le dicen: ¿por qué aquí no te he visto hacer nada de eso? ¿No? Estos hombres de repente empiezan a cuestionar, no con la intención de descubrir, sino de rechazar la revelación. Lo mismo que había pasado en Capernaum, lo mismo, ¿no? En Mateo dice que se escandalizaban del Señor, y en Lucas dice el verso 28 del capítulo 4, que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No solamente es que se hubieran rasgado los vestidos, sino que genuinamente se enojaron. Y era inconcebible para ellos, y decían: cosas indecibles, ¿no?
Probablemente ni siquiera podían hablar, simplemente lo querían golpear. Dice el verso 29, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, no fue un problema menor, ¿no? Fue un problema grave. No es como que solamente le hubieran dicho, ¿sabes qué? Vete. No, lo sacaron ellos y lo tomaron y se lo llevaron lejos, hasta un lugar donde pudieran despeñarlo, lo querían matar. Dice el verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue, ¿no? Se fue, no lo mataron. Pero viendo lo que el Señor les estaba revelando, viendo las preguntas que hacían y veíamos allí en Mateo, ¿no? ¿De dónde tiene esta sabiduría y hace estos milagros? Querían rechazar esa. Dice que es de Dios, pero no es cierto, ¿no? Dice que es el ungido, que el Espíritu del Señor está sobre él, pero no es cierto. Yo conozco a su papá, yo conozco a su mamá, es más, conozco a sus hermanos. Los hermanos de Jesús tampoco creían en él. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5, estos básicamente se burlan del Señor y le dicen, pues si eres el Mesías, a ver, ve y revélate, ¿no? Muéstrate cómo eres. Y Juan es muy claro diciendo, porque sus hermanos tampoco creían en él, ellos tampoco le creían, ¿no? Por eso el Señor les dice, nadie es profeta en su tierra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Las personas más cercanas, las que debieron de haber dicho, yo puedo dar testimonio de que es verdad su conducta, su carácter, lo rechazaron. Las personas que lo vieron hacer milagros, lo rechazaron. Las personas que lo escucharon, lo rechazaron. En este punto vemos que ya hay un patrón en la gente, ¿verdad? Casi todos lo están rechazando. Y es muy triste ver eso. Al final de este capítulo dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice un comentarista, si hay algo que probablemente puede limitar al Señor, es la falta de fe en las personas que están escuchando, ¿no? Y estas personas no tenían fe para creer. Todo esto también lo estaban viendo sus discípulos, ¿no? Solo como una nota al margen de lo que acabamos de leer, no sé si notaron allí en el verso 55 de Mateo, dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Yo no sé si ustedes tienen algún problema con esto, pero básicamente la Biblia es muy clara. El Señor tuvo hermanos y hermanas, ¿no? Hay algunas posturas que dicen, no, es que la palabra hermanos en griego era diferente y ahí se equivocaron y en realidad eran primos, pero como no sabían el que estaba escribiendo, se equivocó y le puso hermanos. Es como, ok, pon tú que sí. Pablo sí era griego, o sea, hablaba griego de nacimiento y él no tiene problema en llamar a Jacobo hermano del Señor, ¿no? Entonces no era su primo, era su hermano. No sé si ustedes tienen un problema con eso, pero María, como madre del Señor Jesús, fue virgen hasta el nacimiento del Señor Jesús. Y el Evangelio de Mateo es muy claro en eso. Dice que no conoció a su esposo hasta después de que dio a luz. Y después de que pasó eso, pues ya tuvo una relación marital normal con su esposo, ¿no? Por lo menos tenía 6 hermanos, ¿no? 4 hombres, 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres eran? No sabemos, pero aquí hay plural. Entonces al menos son 2 y son 6, por lo menos, ¿no? Era una familia grande. Eso era solo como un paréntesis, ¿no? Pero no quería dejarlo pasar. La Biblia es muy clara en mostrar que el Señor sí tuvo más hermanos, porque María pues, fue virgen hasta que el Señor nació, porque la que importa no es María, era el Señor, ¿no? La profecía no era sobre María, era sobre el Señor. Y quien importa en el Evangelio y en el reino y en la obra es el Señor. Como seguramente ya se dieron cuenta, el reino no se trata de nosotros. El Evangelio tampoco se trata de nosotros. El reino se trata de que el Señor se lo compró. El reino se trata de que es suyo. El Evangelio se trata de lo que Él hizo. Esta sección que vimos aquí en el Evangelio de Mateo revela y es como muy claro 3 secciones, ¿no? Las parábolas del tesoro y de la perla hablan sobre lo que el Señor hizo en la cruz. Compró su reino. La otra sobre lo que el Señor hará en el día del juicio. Va a separar lo bueno de lo malo, a los justos
de los injustos. Y la última parte habla sobre cómo voy a responder a lo que me está siendo revelado. Estos hombres que escucharon todo lo que pasó en Capernaum, lo rechazaron frontalmente. Y aquí es donde ya vamos a acabar, ¿no? Solamente fiel a algunas veces que me ha tocado servir con ustedes, déjenme hacerles algunas preguntas, solamente para bajar esto a el 2024, ¿no? El capítulo empezaba hablando sobre la parábola del sembrador, cómo es mi corazón, ¿no? Si está dispuesto, si está abierto, si es buena tierra, o cuál de esos es. No hay opción, es uno de esos cuatro. O eres un suelo duro donde no entra la semilla, o eres piedras donde no puede echar raíz, o eres un terreno espinoso donde crece cualquier cosa y crece la palabra, pero también crecen otras más, o eres una buena tierra que va a dar fruto. Eres uno de esos cuatro, ¿no? Así empezaba este capítulo. La siguiente parábola me hacía preguntarme si yo era trigo o cizaña, si soy parte del reino o no lo soy, si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. La de la parábola de la semilla de mostaza es igual. Soy parte de la hortaliza, soy una rama, o tal vez soy un ave que simplemente está ahí descansando y cubriéndose del sol. ¿Soy harina o soy levadura que está contaminando el lugar? ¿Puedo atesorar lo que el Señor atesoró? Vio a su iglesia y dejándolo todo, la compró. ¿Yo puedo hacer lo mismo? Si yo digo que el Señor es mi Señor, ¿podría y estoy dispuesto a hacer lo mismo que Él hizo y dejarlo todo y venir detrás de lo que Él ha puesto enfrente? Vemos su amor, vemos la esperanza, la salvación. ¿También eso es apreciable por mí? ¿Cómo estoy respondiendo a esta revelación? ¿Soy como la gente de Capernaum y Nazaret, que viéndolo lo rechazan y dicen, ¿quién es este? ¿De dónde saca? ¿No es hijo de este? ¿No es hijo de aquel? ¿O le estoy creyendo? A los discípulos les preguntó, ¿entienden? Y ellos que dijeron, sí, Señor, ¿no? ¿Ustedes son discípulos? ¿Entienden? A ver si es cierto, ¿no? No es cierto. Pero quizá igual que estos, estoy escuchando y me estoy maravillando, pero también lo estoy rechazando. En Nazaret ya lo vimos, lo escuchaban su enseñanza y de todos modos maravillados decían, no, no es cierto. Probablemente el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón en este tiempo, quizá no solo hoy, ¿no? Ha estado viniendo, he estado escuchando, he estado siendo confrontado, he sido expuesto a la verdad de la palabra y del Evangelio y el Espíritu Santo me está mostrando quién soy y deliberadamente yo lo estoy rechazando. Cuidado, ya vimos que el destino de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, esto es que no le creen a su testimonio, esto es que teniendo la voz clara de Dios en mi oído diciéndome esto es verdad y yo digo no, el destino es el lloro y el crujir de dientes. Es desolador. Conozco el arrepentimiento, soy parte del reino, soy incrédulo o soy creyente. No me contesten, ¿no? Pero pregúntenle al Señor. Y como el Salmo dice, examíname, Señor, ¿no? No solo nosotros, dejemos que Él lo haga. Familia, Dios nos ama, ¿no? Dios nos ama. Ya lo probó. ¿Recuerdan cómo Pablo lo dice en Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vendió todo y compró su tesoro. Compró la perla preciosa que encontró. Dios nos ama, ¿no? Eso no está en duda. Las buenas nuevas son así. Esa nunca ha sido una pregunta que debamos de cuestionar, sino más bien, si yo amo a Dios y si estoy dispuesto a creerle lo que me diga. Si para mí también Él es Señor. ¿Oramos? Señor, muchas gracias
por este tiempo, Señor. Gracias por regalarnos esta oportunidad de seguir meditando en tu palabra, en cómo tú te revelas delante de nosotros, como te revelabas también delante de los discípulos. Gracias porque eres tú hablando a nuestro corazón, Señor. Es tu Espíritu Santo revelando estas cosas delante de nuestros ojos. Gracias porque igual que tus discípulos, quizá entendemos poco, pero lo que entendemos nos basta, Señor. Gracias porque tú eres bueno y podemos verlo y podemos entregarte nuestro corazón. Y te rogamos eso, Señor. Yo te ruego eso, que si hay alguien aquí a quien tú le hayas hablado, Señor, y le hayas mostrado la verdad de tu evangelio y su pecado, pueda arrepentirse, Señor, y pueda venir delante de ti y entregarte su vida y su corazón y ya no te rechace, Señor. Y a los que nos hablaste hace muchos años, gracias, Dios. Gracias por habernos rescatado, por habernos dejado responder diferente a los que quisieron matarte, a los que te despreciaron, a los que no creyeron, a todos los que dudaron. Gracias porque nos tienes hoy aquí, escuchándote otra vez, para que podamos responder, Señor. Regálanos un corazón que sea como esa buena tierra que tú quieres, para que podamos dar fruto para tu gloria, Señor, para que podamos ser parte de tu reino, viviendo en arrepentimiento, Señor, y valorando tu amor y tu sacrificio en esa cruz por nosotros, y que eso sea suficiente para mover nuestro corazón a amarte y a servirte cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra y por todo esto que nos has mostrado en este día, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.